O sea, el dueño de todas estas grandes empresas, Inicio, etcétera, sabemos que es José Luis Lozada Neira y que tiene un prestanombres, sí, no, perdón, tiene un alias, podemos llamarlo así, ¿sí? Y él está como representante legal de algunas de estas empresas. O sea, entonces, ¿cómo te explicas que la unidad de fiscalización va a mandar llamar a alguien que no existe? A ver, perdóname. Y ese que no existe tiene una credencial de elector, tiene un pasaporte, ¿no? Eso lo hemos podido documentar diversos medios. Entonces, el SAT sabe, ¿no?, que hubo documentos que no son, fueron alterados porque hay un alias. Y que además no es desconocido para las empresas. Nuestro compañero Juan Carlos, que fue precisamente a esta dirección de Sinaloa, fue a la dirección, preguntó por esta persona y nunca se lo negaron, no se lo negaron, o el policía que sí, que no, pero al final de cuentas no lo negaron. Y a la otra dirección de Inicio, que está aquí en Polanco, ¿en Calderón de la Barca? No, es la otra, de Inicio es en Homero, me parece. Claro que sí. Entonces esa es la otra empresa, que la hermana de este personaje es la dentista, y que la hemos tratado de seguir una entrevista, queremos que nos den la versión y nos han negado. Claro, y luego te vas a la página de la dentista, de la hermana, y encuentras las fotos con, no las fotos sino las ligas con Peña Nieto, ¿no? O sea, todas llevan hacia el Estado de México. Ahorita lo que comentabas, Carmen, ¿de dónde vienen los recursos? Proceso tuvo acceso a una indagatoria primera que hizo el sistema de administración tributaria de cómo era el camino de todo este dinero, y se habla ahí en esa indagatoria, se habla de que pudo haber venido, que vino de tres fuentes: una del crimen organizado, que no se aclara cómo, cuándo, dónde o qué grupos, ¿no? Otra de comisiones que se pudieron haber obtenido de todos estos contratos que entregó Enrique Peña Nieto durante su gestión y que fueron millonarios en las grandes obras, y donde aparece finalmente el grupo GAP. Aparece otra vez el apellido Fraga. Aparece contratistas del Estado de México. Sí, contratistas. Higo, los que también es dueño de Eolo, de los aviones que utilizó Peña Nieto durante su campaña. Entonces, lo que nosotros pudimos documentar, pudimos ver, es que de ahí se hizo, digamos que una vaquita, ¿no? Y ese dinero se mandó a distintas partes, y también nos llama la atención porque el señor Aquino en algún momento dice que venía dinero de Israel, y lo que nosotros pudimos ver fue que esa vaquita se mandó a España, de España pasó a Israel, y de Israel se regresa nuevamente a México y va a parar a Monex. Ahora, ¿cómo se da el camino entre ya que llega a México nuevamente a Monex? No sabemos si justamente son las veintitantas empresas que tiene este señor dueño de Inicio, ¿sí? Y que se dedica a trabajar con facturas. Eso lo sabe el SAT, ¿no? Lo sabe el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, ¿por qué el SAT no lo ha dado a conocer? El gobierno tiene toda la información. El gobierno tiene toda la información, claro, todas las herramientas punto, para Carmen, tener toda la información. ¿Por qué siempre el escándalo, grandes escándalos en este país, topan con pared? Yo aquí quiero recordar dónde está el nudo gordiano de todo esto. El 19 de julio, cuando ustedes encontraron, hicieron público esta conexión entre el PRI y las tarjetas Monex, y que curiosamente fue cuando los presidentes del PRD y el PAN salieron a hacer una demanda conjunta a las autoridades para esclarecer de dónde provenía este dinero presuntamente ilícito utilizado en la campaña de Peña Nieto. También en Reporte Índigo, mi compañera Georgina Howard entrevistó al ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona. Él hizo señalamientos muy importantes y muy graves. Los tres grandes lavadores de dinero, dijo, en México son Monex, HSBC y Consultoría Internacional. En ese momento estaba en boga el gran escándalo de HSBC, y en esa entrevista que da Reporte Índigo, que nada más haciendo un paréntesis para tus radioescuchas, decir que Gabriel Reyes Orona fue durante 14 años funcionario del Banco de México, pasó por distintas dependencias. Procurador fiscal, o sea, conoce el tema, lo sabe bien, y él dijo cosas, o sea,
de gran valía para esta reflexión, que Estados Unidos vigilaba las operaciones de estas entidades, las 3 llamadas que formaban parte del Triángulo de las Bermudas, y lo notificaba a la Comisión Nacional Bancaria, y que estaba capturada por los intermediarios, ¿no? Entonces, te leo parte de la nota que se publicó entonces, decía: no hay casualidades ni coincidencias. Estados Unidos conocía muy bien el problema llamado el Triángulo de las Bermudas, integrado por HSBC, Monex y Casa de Cambio Consultoría Internacional. Pero, haciendo un análisis del rol que juega aquí la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de pronto empieza a hablar de Monex y cómo Monex está vinculado a la campaña de Felipe Calderón. Muchos se preguntaron por qué no fueron más lejos las indagatorias de los panistas en este tema. Entonces, pues el ex procurador fiscal dijo, sin cortapisas, que los panistas tenían información privilegiada y no estaban tomando acciones contra Monex. Y la respuesta era porque esta casa de cambio ha estado muy vinculada a la campaña de Calderón y es prácticamente intocable. También refirió en ese momento que los libros financieros de Monex ya habían sido trasladados a su sede en Londres, y con Monex Internacional a cargo de Mauricio Naranjo, que a su vez había sido impuesto por Agustín Carstens, hoy el actual gobernador del Banco de México. ¿Y qué pasa con la Comisión Nacional Bancaria?, se preguntó en ese momento. Entonces ya refirió que el lavado de dinero es algo que ha crecido exponencialmente con la llegada de Guillermo Babast. Entonces, yo creo que aquí hay un punto nodal para entender todo este asunto. Es a donde nos lleva, y es a donde tenemos que seguir insistiendo, porque así que todos los caminos conducen a eso. A ver, nada más brevemente. Venga, Jesús. ¿Por qué no? ¿Por qué es casi imposible que esto continúe por parte del gobierno federal? Y acaba de mencionar a Guillermo Babatz. Guillermo Babatz, que está en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, él fue el que le autorizó a los hijos de Marta, cuando estaba en Sociedad Hipotecaria Federal, sí, unos créditos que después esa historia, bueno, ya la conocimos, con las famosas casitas que se hicieron ricos. Él le autorizó dinero del gobierno a los hijos de Marta. Hoy uno de los hijos de Marta está en la Cámara de Diputados. Bueno, si se va a ir un juicio van a demandar un juicio político en contra del tribunal, que no solicitó mayor información, del IFE también, que no actuó desde el punto de vista del movimiento ciudadano. Entonces, ¿qué podemos esperar si los actores, sí, están hoy en la Cámara de Diputados? Bueno, seguimos en esta conversación ya en la parte final del programa con Jesús Cervantes de la revista Proceso, con Adriana Amezcua de Reporte Índigo y Sheila Amador de Noticias MBS. Pues en esta, digamos, revisión, convicción de que el tema debe continuar en sus investigaciones para saber precisamente el alcance y la dimensión de lo que hasta el momento podemos conocer como periodistas y de lo que se ha podido aportar a la opinión pública a través de nuestros diferentes medios de comunicación del llamado Monex Gate. De esto que nos lleva a un tema principal para las democracias, que es qué sucede a la hora de distribuir recursos para la búsqueda del poder. Hablemos de México y hablemos del mundo, porque hay casos muy estelares, digamos, de cómo el dinero evidentemente es un factor fundamental para acceder o no al poder, y en este caso con un sistema legal tan particular como el mexicano, bueno, pues sabemos, ¿no?, de un conjunto de mecanismos que hoy están a discusión. Por ejemplo, el tema de la unidad de fiscalización, que tiene desde luego autonomía técnica, pero que el resto del cuerpo administrativo y funcional del IFE no tiene acceso a las propias investigaciones. Lo tenía en su momento y lo dejó de tener por X o Y razón, pero se decidió que esa unidad de fiscalización tuviera una autonomía plena, y lo único que supimos oficialmente es que esa unidad de fiscalización le entregó al Tribunal Electoral, según dijeron Alfredo Figueroa y Lorenzo Córdoba, los hallazgos que sobre este y otros temas iba obteniendo en sus investigaciones.
¿Qué le dio la unidad de fiscalización al Tribunal Electoral? Que al final de cuentas el Tribunal Electoral pues ciertamente desestimó indicios, elementos importantes para calificar una elección presidencial y eventualmente para resolver, y para resolver un recurso de impugnación que pretendía, como dirían los clásicos, la pena máxima, que es la invalidación presidencial. Bueno, más allá de el sentido del resolutivo del tribunal, que es no aceptar la invalidación, más allá de eso, que era una posibilidad, está la carencia de elementos de argumentación, cero deliberación, se abdicó, digamos, de la naturaleza deliberativa de un órgano colegiado por parte del tribunal. Y la discusión central, que era la constitucionalidad de estas elecciones, porque se alegó que no se cumplían los preceptos constitucionales para que fuera una elección democrática. Todo eso no se vio en el tribunal y por eso la andanada de críticas a un tribunal como este. Eso ya se cerró la puerta, el tribunal es la última instancia, no hay nada que hacer aquí en términos de un resultado electoral. Yo no sé si se irán por la ruta de lo internacional, si acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pensando que la Corte Interamericana podría pronunciarse. Eso ya lo tendrán que decir los interesados en esa materia. Los interesados en saber qué pasó, seguimos aquí, bueno, abordando elementos de información que, como ha dicho Jesús, se conectan, se convergen periodísticamente hablando ante una sociedad que tiene fragmentos. Tiene lo que ha hecho Proceso, tiene lo que ha hecho Reporte Índigo, tiene lo que ha hecho Noticias MBS, tiene lo que ha hecho Reforma, tiene lo que ha hecho MX, ¿no? Tiene un conjunto de fichas, de piezas, de un rompecabezas que sigue en este armado. Pero en este rompecabezas hay suficientes luces para saber que hubo un flujo de dinero o flujos de dinero que se incorporaron a campaña política y que esos flujos de dinero conducen a cosas inquietantes y delicadas como mecanismos de lavado de dinero y conexiones con el Estado de México y conexiones eventualmente con otras cuestiones más delicadas aún, no solo la presunción de dinero público, sino eventualmente de otro tipo de dineros. Claro, ¿qué es lo que le va a tocar pagar a Peña Nieto, a todos los que participaron en esa vaquita? Sea del crimen, sea de gobiernos estatales, sea de empresarios que fueron beneficiados en su gobierno, sea de bancos que se dedicaron a hacer cambios, a notificar cambios de última hora, a facilitarles a ellos que quedara libre de toda culpa el PRI, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todas esas piezas, ¿sí?, que abonaron o que le limpiaron la ruta a Peña Nieto a la presidencia? Seguramente van a cobrar su factura, ¿sí? Yo no sé si por eso también es tan amplio, ¿sí?, el grupo de transición que presentó Enrique Peña Nieto, que cada uno de ellos tiene, ¿no?, algo. Yo no sé qué está haciendo ahí, por ejemplo, Miguel, el hijo de Miguel de la Madrid, con quien se ha estado conversando en distintos medios y se le ha preguntado, bueno, ¿y usted qué sabe del campo? Bueno, no sabe nada del campo, pero sí estuvo en algunos bancos, ¿no? Creo que de vocero.